Pueden existir distintos efectos por la coexistencia de dos alelos para un mismo gen en una misma célula, es decir, en individuos heterocigotos, dependiendo de la característica que se esté dando y en la especie que se esté dando, pueden darse distintos efectos. Estos efectos es lo que vamos a denominar interacciones intraalélicas, es decir, interacciones entre alelos de un mismo gen, evidentemente para individuos heterocigotos, ya que en los homocigotos los alelos son los mismos. Veamos el caso de lo que es la dominancia-recesividad. El alelo A1 se transcribe y se traduce, es decir, este segmento de la molécula del ADN se transcribe, se traduce y produce una proteína que la estamos representando de esta manera. Se transcribirá y se traducirá tantas veces como haga falta y por lo tanto en la célula va a existir esta proteína generando un fenotipo para esta célula. El A2, el alelo A2, por alguna razón no se transcribe, no se traduce y pudiera ser debido a alguna mutación de estas mutaciones que denominamos las mutaciones que impiden lo que es la generación de una proteína activa. Es decir, puede ser que se transcriba, se traduce, pero da una señal de parada inmediatamente en el momento que empezó la traducción y esto hace pues que se genere una proteína sin ningún tipo de función. Por lo tanto, A2 no está aportando absolutamente nada para el fenotipo de esta célula. ¿Qué ocurriría con los individuos homocigotos para estos alelos? En el A1A1 también se encontrará la proteína debido a que ambos segmentos de ADN se transcriben, se traducen y producen esta proteína que se libera en el citoplasma, de forma equivalente a lo que está ocurriendo en este heterocigoto, que solamente uno de los dos alelos es capaz de hacerlo y producir la proteína. ¿Qué ocurrirá en el A2A2? Simplemente la proteína no existe, ya que los dos segmentos de ADN que se tienen para ese gen no tienen la capacidad de producir esa proteína. Es acá cuando hablamos que el alelo A1 domina sobre el alelo A2, ya que con la sola presencia de una copia de A1 permite generar un fenotipo que es exactamente el mismo fenotipo que se da para este homocigoto. Es así como al decir que A1 domina sobre A2, decimos que esto es el homocigoto dominante y esto es el homocigoto recesivo, donde el homocigoto dominante tiene el mismo fenotipo que el heterocigoto. Repetimos, A1 domina sobre A2 en una reacción de dominancia-recesividad, donde el heterocigoto tiene el mismo fenotipo que el homocigoto dominante y ambos tienen un fenotipo distinto del homocigoto recesivo. Esto va a generar una proporción fenotípica de 3:1, ya que sabemos que en una F2 la proporción genotípica es 1 de estos, 2 de estos y 1 de estos. Pero si fenotípicamente este y este son iguales, 2 más 1 es 3, por lo tanto diremos que la proporción fenotípica es de 3:1. Esta interacción es la que permite la explicación del ejemplo que veíamos anteriormente. Decíamos que fenotípicamente en esta generación todos van a ser negros o en estas plantas todas van a ser amarillas, donde en la F2 vamos a tener 75% negro, 25% marrón para estos animales, 75% flores amarillas, 25% flores rojas en estas plantas, lo cual podemos resumir como que 3/4 partes de esta población fueron negros, 1/4 parte marrón, es decir, una proporción fenotípica de 3 negros, 1 marrón, o acá una proporción fenotípica de 3 flores amarillas, 1 flores rojas. ¿Cómo sabemos quién es el dominante? Lo vemos en la F1. Si este padre tiene solamente el alelo A2 y este padre tiene solamente el alelo A1 y en la F1 está A1A2 y lo que se manifiesta es el alelo A2, evidentemente aquí A2 domina sobre A1. En el caso de las plantas, si esta solamente tiene A1 y esta solamente tiene A2, cuando vemos en la F1
A1 domina sobre A2. Teniendo ya presente lo que es la dominancia, veamos entonces cómo estas proporciones fenotípicas podemos explicarlas a través de los genotipos. Ya conocemos que en una F2 la proporción genotípica va a ser un cuarto de uno de los homocigotos, un cuarto del otro homocigoto y la mitad del heterocigoto. Esta es la proporción genotípica que siempre vamos a conseguir cuando se está estudiando un gen independientemente de la especie de la cual estemos hablando. Teniendo esta proporción genotípica, podemos saber que estos fenotipos se van a formar por la suma de un homocigoto, que sería el homocigoto dominante, con el heterocigoto. En este caso, el homocigoto dominante es A2A2, un cuarto más un medio del heterocigoto, es decir, 2 cuartos en la fracción más un cuarto me va a dar 3 cuartos. 3 cuartos los 3 cuartas partes de este fenotipo representan la suma de estos genotipos y una cuarta parte del otro. En el caso de las plantas, la mitad de los heterocigotos más un cuarto del homocigoto dominante me va a generar las 3 cuartas partes de la población, quedando una sola cuarta parte con el genotipo recesivo que me permite la manifestación en el fenotipo de este 1 que está acá. Esta es la forma de poder entender la razón del por qué las proporciones fenotípicas en una F2 para genes que muestran dominancia y recesividad es de 3:1. Las interacciones intralélicas no solamente se reducen a lo que es la dominancia, existen otro tipo de interacciones. Por ejemplo, puede ser que acá vemos la proteína que se transcribe y se traduce del segmento del alelo A1, y también tenemos que el segmento de ADN representado por el alelo A2 transcribe y traduce otra proteína, y es una proteína que va a interactuar con la proteína de A1 en el citoplasma. Si hiciéramos la comparación de qué ocurriría con los homocigotos, veríamos que en A1A1 solamente tenemos un tipo de proteína, en A2A2 tenemos solamente un tipo de proteína. Veamos que en el heterocigoto tenemos las dos proteínas interactuando entre ellas. Esto va a permitir que el fenotipo del heterocigoto sea distinto del homocigoto o del otro homocigoto. Por lo tanto, A1 no domina sobre A2 o A2 no domina sobre A1. Es aquí cuando hablamos de la dominancia parcial o la herencia intermedia. La proteína de A1 interactúa con la proteína de A2. Esto va a generar que el fenotipo de esta célula sea distinto del fenotipo de esta célula y del fenotipo de esta célula. Es acá cuando la proporción fenotípica es la misma que la proporción genotípica. Ya sabemos por qué la proporción genotípica siempre es 1, es A2, es A1. Y veremos entonces que este que está representando uno de los homocigotos es un fenotipo. Este que está representando a los heterocigotos es otro fenotipo, y este que está representando al otro homocigoto es otro fenotipo. Por lo tanto, la proporción fenotípica en dominancia parcial es 1:2:1, que corresponde con la proporción genotípica. Y existe otro tipo de interacción, que es la que vamos a denominar codominancia, donde A1 genera una proteína a través de la transcripción y la traducción, A2 genera otra proteína a través de la transcripción y traducción del ADN, y cuando comparamos con lo que ocurriría con los homocigotos, vemos algo como esto. ¿Qué diferencia hay con la dominancia parcial? La proteína de A2 no interactúa con la proteína de A1, simplemente se expresa. Por lo tanto, en esta célula se está expresando al mismo tiempo A1 y A2. Acá, por supuesto, solamente se expresa A1, que es lo que tiene, aquí solamente A2, que eso es lo que tiene. Al no darse la interacción, vamos entonces a tener, al igual que en dominancia parcial, un fenotipo distinto para el heterocigoto, pero aquí se están expresando ambos genes a un mismo tiempo. Esto es lo que vamos a denominar la codominancia.
Evidentemente hay otro fenotipo, pero no se da por la interacción entre proteínas, sino simplemente por la expresión de ambos alelos a un mismo tiempo. Esto va a ocasionar algo similar a lo que veíamos en la dominancia parcial, donde la proporción fenotípica va a ser la misma que la proporción genotípica, ya que la relación va a ser directa. El homocigoto tendrá un fenotipo, el otro homocigoto tendrá otro fenotipo, es lo que estamos viendo acá, mientras que los heterocigotos tendrán un fenotipo distinto de ambos homocigotos.